Buenas noches, profesores y compañeros. Nosotros somos el equipo 4 y les vamos a presentar el algoritmo de ordenamiento Quicksort. Uno de los problemas más frecuentes con los que se enfrentan los programadores es la ordenación de una lista de elementos, ya sea una base de datos, una lista de clientes, de teléfonos. Estos datos deben de ser tratados para que sean útiles. El algoritmo conocido como Quicksort u ordenación rápida recibe el nombre de su autor, Tony Hoare. El fundamento del algoritmo es simple. Se basa en la división de la lista en particiones ordenar. Este método usa la técnica divide y vencerás. Su algoritmo está basado en la técnica donde el problema se debe dividir para hacerlo de menor tamaño y poder resolver el problema fácilmente. Es el algoritmo de ordenación más rápido gracias a este método de partición. Así que realiza menos operaciones que los demás métodos. Algunos de los aspectos fundamentales de este tipo de algoritmo de ordenamiento rápido es el dichoso pivote. El pivote es el elemento de una matriz o arreglo que se selecciona por un medio de un algoritmo de selección. Este pivote puede ir seguido de un intercambio de filas o columnas para llevar el pivote a una posición fija y permitir que el algoritmo proceda con éxito. En este caso del algoritmo de ordenamiento rápido, el pivote lo utilizamos como un punto de referencia para el ordenamiento del resto de los elementos. Como ya lo dijeron mis compañeros, un uso fundamental pues es la ordenación de números, ¿no? Para poder explicar con detenimiento este método, pues tenemos un arreglo de números enteros. Como se puede ver en la diapositiva, tenemos el número 6, 2, 8, 5, 9 y 3. Una de las partes más importantes y con lo que se debe iniciar es escoger un pivote. Este pivote, existen algunas técnicas que te ayudan a escogerlo pues de manera más sencilla. De todos modos, pues se puede escoger cualquiera, puede ser arbitrario, pero pues se debe escoger conforme sea más fácil. En este caso, como se logra ver en la diapositiva, escogimos el número 6 por facilidad. Repito, puede ser cualquier elemento del arreglo. El siguiente paso, que se puede omitir, pero es de mucha ayuda, es colocar índices a los costados de la lista, no tomando en cuenta el pivote. Esto con el afán de que se vayan recorriendo los índices y así poder haciendo el cambio de posición de los números para las evaluaciones. El siguiente paso para la evaluación y la ordenación de los elementos es la comparación, que es la parte fundamental del método, en el cual después de haber escogido el pivote, se hacen comparaciones con los restantes elementos del arreglo. En la imagen se puede apreciar que nuestro arreglo ahora está conformado por el 2, el 8, el 5, el 9 y el 3. Los elementos a los costados deben ser comparados con el pivote, como se muestra ahí. La primera comparación que se realiza es la del 6 con el 2. El 6 es mayor que el 2 y el 3 es menor que el 6. Estos números se deben de colocar en dos sublistas. Estas sublistas se colocan del lado izquierdo los números que son menores que el pivote y del lado derecho los que son mayores que el pivote. Esto para guardar la forma ascendente del ordenamiento del arreglo. Esto es por pura práctica. Podemos poner la lista de los menores del lado derecho y viceversa. Simplemente es para guardar el orden. Lo siguiente es que gracias a los índices I y J del arreglo es que van a cambiar de posición. ¿Le puedes cambiar a la siguiente diapositiva, por favor? Ahí está. Como vemos, ahí ya tenemos las siguientes posiciones. El índice I aumentó a la casilla o al elemento del arreglo en la posición 1, que es el número 8,
y el índice J decrementó. Esto, ya lo repetí, es para que vayan aumentando la posición y así el sistema pueda ir comparando los números. El procedimiento sigue siendo el mismo, se van a comparar con respecto al pivote. Entonces se compara el 6 con el 8. El 6 es menor que el 8 y el 6 es menor que el 9. Como ya lo mencioné, los números después de comparar se deben colocar en las sublistas correspondientes. Dado que el 8 y el 9 son mayores que el 6, se colocan del lado derecho. Y este proceso se tiene que repetir n veces hasta que los subíndices se junten o se crucen en la misma posición. Entonces, ahí acaba el primer ciclo. Como vemos ahí, se cruzan en el elemento 5. Entonces se evalúa la comparación. 6 es mayor que el 5. Entonces el 5, al ser menor, se coloca en la sublista de los elementos que son menores que el pivote. Posteriormente, y es igual uno de los aspectos más importantes de este método, es la concatenación de las sublistas con el pivote justamente en medio de las listas. Como podemos ver, ya se concatenó la sublista de los menores y de la de los mayores. Tenemos el 2, el 3, el 6, el 8 y el 5 y el 9, perdón. Nuevamente se tienen que volver a ordenar, no porque ya estén ordenados ahí, de pura suerte se ordenaron bien, pero se tienen que volver a ordenar hasta que las sublistas tengan un solo elemento. En el ejemplo, vamos a iniciar con la lista de los elementos que son menores. Nuevamente se tiene que repetir que debemos de escoger un pivote. El pivote que se eligió fue el 2 y se realizan las comparaciones. El 2 es menor que el 3 y el 2 es menor que el 5. Y de nueva cuenta se tienen que colocar a los costados los que son mayores y los que son menores, como lo hicimos al principio. Ahora volvemos a comparar. ¿Por qué? Porque la sublista de los elementos que son mayores tienen 2 elementos aún. Entonces nuevamente se escoge un pivote y el pivote que se eligió fue el 3. El 3 es menor que el 5, entonces el 5 se coloca en la sublista de los elementos que son mayores. Esas líneas azules son, pues es una sublista vacía, porque pues el pivote con la comparación de los demás elementos, pues no hay ningún elemento que sea mayor que los pivotes. Entonces, evidentemente no se toma en cuenta esto, pero era para ejemplificar. Y como vemos, ya de ese lado ya está ordenado. ¿Por qué? Porque por un lado ya no tenemos ningún elemento y por el otro sí tenemos uno nada más, que es el 5. Este proceso se debe de aplicar a la lista que está al costado derecho del pivote, que son los números 8 y 9. Entonces, se escoge nuevamente el pivote y el pivote que se eligió fue el número 8. El 9, al ser el único elemento, solamente se evalúa ese. Y entonces decimos que 8 es menor que 9. Y el 9 se coloca al costado derecho del pivote. Y del costado izquierdo hay una línea azul. Esa línea azul pues es un elemento, es un subarreglo vacío, porque no hay más elementos que cumplan esa condición. Por último, este sería el proceso final que se tiene que hacer repetidamente. Se le llama recursividad, que se tiene que hacer una y otra vez hasta conseguir que los elementos a los costados del pivote elegidos sean 1. Y pues para finalizar únicamente se vuelven a concatenar pues todos los elementos del arreglo para que al final quede de orden ascendente, como se ve en la imagen. Como vemos ahí ya queda el 2, el 3, el 5, el 6, el 8 y el 9. Ese sería el principal mecanismo de cómo trabaja este método de ordenamiento. La siguiente diapositiva, por favor.
Como ya lo mencionaron mis compañeros, este método de ordenamiento pues se rige bajo una norma o un tipo de manera de decirlo, que es dividir y vencerás, que nos dice que una de las características principales es dividir una lista o un arreglo que tenemos en varios para de esta manera hacer las comparaciones o acomodarlos de manera más fácil. Al ser recursivo, también tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de las ventajas es no requiere de espacio adicional durante su ejecución. Son métodos rápidos y efectivos. No exige tantos recursos a comparación de otros métodos. Es uno de los algoritmos más usados y más rápidos en cuestión de ordenamiento y más eficaces para listas pequeñas, por lo que mencionó mi compañero con el ejemplo anterior. Al ser listas grandes, pues toma más comparaciones, tarda más tiempo en ver qué elemento es mayor que o menor que. Y al ser listas más pequeñas, pues hace la comparación más rápida. Alguna de las desventajas que esto tiene es en ocasiones difícil de implementar para algoritmos promedios. Se pierde el orden relativo de elementos idénticos. El rendimiento es pésimo si surge algún error. Y como también lo mencionó mi compañero, existen diferentes métodos para seleccionar un pivote. En algunos casos no afecta, en algunos otros podríamos decir que de cierta manera reduce el rendimiento. No mucho, tal vez la diferencia sea poca, pero podría afectar la manera en la que haría el ordenamiento. Finalmente, algunas de las aplicaciones o los usos más comunes que se le dan es el ordenar listas de números o palabras. Esto, las palabras tal vez ordenándolas de manera alfabética. Podría ser basándose en código ASCII y haciendo la transformación. Diferentes métodos que cada quien podría implementar. La mediana estadística, por ejemplo, de saber cuál es la mediana de un vector de números, o la búsqueda de información, que es básicamente uno de los usos principales de los métodos de ordenamiento. Eso es todo y gracias por su atención.